Buenas tardes, iglesia. Vamos a continuar nuestros temas que hemos estado estudiando ya por tiempo y que habíamos detenido también por algún par de meses. Y es continuar acerca del tema de atalayas en los muros. Hoy más que nunca, pues sabemos nosotros que la iglesia debe de estar puesta en una posición de atalaya, sabiendo las cosas que Dios está haciendo y aquellas que Dios va a hacer, y que sea a través de la iglesia que Dios esté trayendo la revelación de las cosas que están saliendo, o sea, que se están dando actualmente, y de las cosas que vienen, porque nosotros como iglesia de Cristo pues somos esos atalayas, debemos de ser esos atalayas para poder tener una palabra correcta, una palabra adecuada, para poder nosotros hablar lo que se oye en el cielo y declararlo aquí en la tierra. Entonces, en esta ocasión, que ya es el capítulo 9, vamos a estar mirando un tema muy interesante, que es Balaam, un profeta pero que de profeta terminó a ser un simple hechicero. Entonces, algo muy interesante cuando podemos estudiar a este personaje, su biografía, porque pues nos habla de un hombre que hizo gran digamos, historia, ¿no? Que hizo un punto de referencia muy fuerte para el pueblo de Israel y ahora para nosotros. Y pues cuando estudiamos o miramos la biografía de Balaam, resulta que el nombre o la palabra, si la queremos tomar así, Balaam, significa devorador o glotón. Esto es algo muy interesante. Desde ahí ya nos empieza a dar un indicativo, ¿no?, de su nombre. Y ahora nos damos cuenta que su biografía, pues encontramos que es un hombre evidente, famoso en su tiempo, hijo de Beor, que vivía en Petor, ahí en el área, en lugar de Mesopotamia. Y según el libro de Judas, es un ejemplo de un hombre religioso que sucumbe, que cae, que accede ante la tentación, pues de la avaricia, ¿okay? De la avaricia que se le otorga o que se le da por causa de querer maldecir al pueblo de Dios. Entonces Balaam fue uno de esos personajes interesantes del Antiguo Testamento que aun cuando no pertenecía al pueblo escogido de Dios, él estaba dispuesto a reconocer. Lo interesante que él está dispuesto a reconocer que Jehová era el Señor, era el Dios Todopoderoso. Entonces, encontramos que Balaam realmente no creía en el Señor como el único Dios verdadero. Su historia pues nos expone el peligro de mantener una fachada, ¿no? Una fachada exterior de espiritualidad sobre una vida interior corrupta, porque nos empezamos a dar cuenta en su biografía, en el estudio de este hombre, este personaje, pues de cómo él está estudiando, está mirando pues cómo el pueblo de Israel pues va caminando, va avanzando, y se le demanda, se le pide de maldecir al pueblo de Israel, pero aún sabiendo que él tenía esa relación con Dios, pero de una manera religiosa, no en su corazón, pues nos empezamos a dar cuenta pues cómo se empieza a manifestar lo que había en su corazón. Entonces vamos a mirar cómo Balaam era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, pero mientras pudiera sacar algún provecho. Entonces, esto es lo que hoy en la actualidad también nosotros podemos aprender, que hay personas que solamente pues obedecen a Dios, están dispuestos para el Señor, pero solamente mientras miran algo de provecho. Entonces, esto nos empieza a mostrar que lo que somos y quiénes somos son dos cosas diferentes. Lo que somos y quiénes somos sale a la luz, saldrá de alguna manera a la superficie, destruyendo las máscaras, ¿no?, que nos habremos puesto para cubrir nuestra verdadera identidad. Porque este hombre, siendo profeta, llamándose de Dios, pues él tenía ciertas máscaras
para presentarse, una máscara de una superficialidad en su relación con Dios, que al final de cuentas pues es destruida y empieza a sacar su verdadera identidad. Entonces, estas experiencias de Balaam que se convirtieron en de ser un profeta a terminar siendo simplemente un hechicero. Y podemos aprender mucho de él, de ese personaje. En primer lugar, nos podemos dar cuenta que era un hombre que hablaba pues cara a cara con Dios, tenía conversaciones con Dios. Nos damos cuenta como en Números capítulo 22, en el verso 22, capítulo 22, verso 18, verso 8 a 9, donde dice: y les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Entonces aquí nos va marcando de que tenía conversación con Dios, hablaba con Dios. Entonces él estaba tan seguro de que Dios respondería, ¿no? Entonces cuando llegan estos hombres a ofrecerle pues algunos beneficios por maldecir al pueblo de Israel, entonces él viene y les dice esta respuesta: quédense aquí hasta la noche, dice, yo daré respuesta según Jehová me hablare. Una seguridad tremenda que se marca ahí. Y después dice: así los príncipes de Moab se quedaron con Balac. Dice, y vino Dios a Balaam. Entonces esta es la seguridad de un hombre que hablaba con Dios y que Dios le salía al encuentro. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son esos que están contigo? Entonces, como profeta, nos damos cuenta que como profeta con una vida superficial, pues él esperaba que Dios hablara con él. O sea, él tenía esa confianza y seguridad. Entonces, aunque Balaam usó una palabra muy interesante aquí, ¿no? Aunque Balaam usó la palabra Jehová, que indica una relación de pacto, ¿no? Porque esa es la palabra o el nombre que se le dio a Moisés por primera vez, haciendo un pacto de Dios con Moisés y que con el pueblo de Israel, de que lo iba a sacar de Egipto y llevarlo a una tierra donde fluye leche y miel, y se da a conocer con este nombre, ¿no? Un Dios de pacto, de compromiso, de promesa, porque Moisés había dicho, pues con qué nombre me voy a presentar al pueblo de Israel. Entonces Dios da su nombre, o da este nombre, ¿no? Que es más que todo es un atributo, Jehová, el nombre de Jehová, que yo soy el que soy. Entonces, Balaam, aunque conocía esta palabra, Jehová, que indica una relación de pacto, ahora Dios se le presenta con un simple Dios al hablar con él. Es interesante porque si leemos la escritura, dice: y yo daré respuesta según Jehová me hablare. Él hace referencia a Jehová, a Dios, al hablar. Pero cuando viene la respuesta, cuando viene Dios viene y dice: y vino Dios. Ya no es vino Jehová, sino vino Dios a Balaam. Es interesante este cambio de palabra, porque Dios se le presenta con un simple Dios al hablar con él. Entonces, dejando en claro que no tenía una relación personal con Dios, con el Dios de Israel. O sea, que no había ningún pacto que Dios habría hecho con este hombre. Entonces, a Dios no se le puede engañar, ¿ok? Aquí nos empezamos a dar cuenta, a descubrir que a Dios no se le puede engañar, por más religiosamente que podamos hacer nosotros al acercarnos a Él. No lo podemos engañar, aunque nosotros hablemos de un Dios de pactos, pero Dios va a responder en su gracia y en su misericordia, pero no responde como un Dios de pacto, porque Él conoce realmente el corazón, si realmente tenemos un pacto con Él. Entonces empezamos a darnos cuenta que en esto, en Balaam, dice, reposad aquí esta noche y yo os referiré la palabra como Jehová me hablare. Entonces Dios generalmente revela, o revelaba en este caso, su voluntad en sueños, en visiones. Y Balaam es considerado como alguien que escucha a Jehová, o sea, como un profeta, ¿okay? Por eso es que es considerado un hombre que sabía discernir la voz de Dios, la voluntad de Dios. Y dice, y vino Dios a Balaam. O sea, no especifica la forma, o sea, no nos da una especificación, la forma, las maneras que viene Dios, se revela a él. ¿Ok?
de noche o en la tarde, quizás, ¿qué? Porque Él está diciendo, quédense conmigo esta noche, ¿qué? Reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta. Entonces quizás en sueños, en visiones nocturnas, no se ve de una manera específica la forma de revelación, ¿qué? Por eso es que quizás pudiera ser de noche. Esa es la razón quizás que se trate de una visión nocturna o de un sueño. Ahora, hombre, también nos damos cuenta que este hombre, Balaam, era un hombre de los ojos abiertos al mundo espiritual. También nos empezamos a dar cuenta de esta realidad. Entonces, podemos darnos cuenta en la escritura de Números capítulo 24, verso 3 y 4, entonces tomó su parábola y dijo, o sea, esto es interesante, dice, dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abierto los ojos. Esto es algo muy importante que nosotros podemos aprender del ministerio profético que estamos estudiando a este personaje. ¿Por qué? Porque se nos habla de un varón, el varón de ojos abiertos. Entonces es una persona, es un vidente, un profeta a quien Dios a quien Dios se le revelaba, y le revelaba el porvenir, ya sea en visiones, algunas veces cuando posiblemente él caía en sueño, o frecuentemente a veces con un éxtasis. Entonces hay mucho que tiene que ver esto, porque hoy nos damos cuenta que hay muchos que tienen sus ojos abiertos, pero no su corazón abierto. Esto es lo que empezamos a descubrir, que él tenía sus ojos abiertos al mundo espiritual, a saber las maneras de Dios, y que podía tener este discernimiento, esta visión, o estos sueños, o este éxtasis de cómo conectarse con Dios, pero de una manera quizás religiosa, pero no, su corazón estaba con Dios, quizás ha conocido alguna verdad, pero no se ha manifestado, o no, más bien no se ha santificado él en un pacto para con Dios, no había hecho un pacto para con él. Entonces, aunque él era un varón, dice, de ojos abiertos, que ahora en esa condición, en su condición de caído, él perdió esta habilidad, porque nos damos cuenta en Números capítulo 22, verso 22 al 31, donde se nos dice, y la ira de Dios se encendió porque iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová, escuche bien, el asna, o sea, el burrito, vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnudada en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerle volver el camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla. Dice, y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, que mire bien todo lo que el asna está viendo, verso 27, y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó, dice, debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna. Fíjense, ya la ha azotado, la ha golpeado varias veces Balaam al asna. Dice, la azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, sé que te he hecho, que me has azotado estas 3 veces. Imagínate, 3 veces darle de palos a este animalito. Dice el verso 29, y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Dice, ojalá tuviese espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo.
Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Entonces nos damos cuenta que cuando este personaje, aunque él sabía conectarse con Dios, pero sabemos bien que no había un pacto, no era un compromiso de corazón con Dios, y que tenía una visión, que era un hombre entendido, tenía visión, miraba o tenía la percepción en lo espiritual, y miraba y sabía de las maneras de Dios, de conocer de Dios. Él va perdiendo esa habilidad de visión a tal grado que un asna puede discernir, puede ver, al ángel, y puede ver la oposición al camino que él emprende. Que entonces podemos mirar el decaimiento, como ya va cayendo en esa habilidad de poder mirar en lo sobrenatural, hasta que entonces dice Jehová abrió los ojos a Balaam. Es interesante porque entonces Jehová, hay que entender esto, ya no es Dios, ahora es Jehová. Entonces ya no se hace la representación de Dios como generalizando, sino con el nombre Jehová. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam. Entonces el Dios de pacto es quien abre los ojos. El Dios de pacto es el que trae la revelación. El Dios de pacto es el que trae las indicaciones sobrenaturales para que nosotros, hombres atalayas, iglesia atalaya, pueda ver las cosas. Entonces por eso es interesante como dice, entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel, ¿no? Cuando ya él ve todo esto, entonces se inclina, ¿no? Hizo reverencia y se inclina sobre su rostro, pero nos damos cuenta el decaimiento, ¿no? que tiene. Ahora, tiene los oídos abiertos para oír la voz de Dios, no solamente su discernimiento en una visión, sino también su oído para oír a Dios. Entonces esto nos habla en número 24:4 otra vez, donde dice, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Entonces tuvo visiones de Dios, y de su presencia, pero él oía a Dios, sabía oír a Dios, pero es algo terrible que no mantenía un pacto con Dios. Él mantenía una apariencia solamente muy estricta, quizás muy religiosa, pero él al final de cuentas su corazón ya estaba inclinado hacia otras cosas, que él era una persona que tenía revelación. El número 24:16 nos dice, 24:16, dijo el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo. Es interesante cómo aquí nos podemos encontrar esta traducción, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Entonces estas bases protección para el profeta actual, la protección para el profeta de hoy, la protección para la iglesia atalaya de hoy, pues debe de darnos una manera, ¿no?, de cómo nosotros protegernos de no caer como Balaam. Y de que nosotros no solamente hablamos porque tenemos conocimiento, hablamos porque tenemos experiencia, hablamos porque sabemos lo que Dios quiere hacer y cómo debe de hacerse, sino hablamos palabra de Dios, pero porque hay un compromiso y un pacto de entender el corazón de Dios. Entonces podemos encontrar bases de protección para el ministerio profético hoy en día a través de esto. Entonces, ¿cómo proteger entonces el ministerio, o sea, los profetas durante y después de tener una experiencia de revelación con Dios? Bueno, hay muchas cosas por las cuales como ministros, como iglesia, somos responsables de proteger, y ese es el punto a través de aprender de la experiencia de Balaam, de proteger. Comúnmente se nos ha enseñado que debemos de proteger a la congregación, y está bien, eso debemos de hacerlo pastoralmente, de protegerlos, darles una palabra sana, un alimento espiritual que fortalezca, de aliento, de consuelo, una palabra de pastos verdes, ¿y para qué?
para que ellos no caigan en lo falso, en ese caso en los falsos profetas o de cualquiera que desee controlar o manipular sus vidas. Entonces eso se pide, que se haga. Más también más allá de esto, en el pastorado también es nuestra responsabilidad, pues también de crear un cerco de protección sobre la vida de los ministros o ministerios proféticos, los hombres y mujeres que sí son de pacto, que sí son de compromiso, de que sí hablan de parte de Dios, también de alguna manera protegerlos, cuidarlos, también en su relación con Dios espiritualmente, para que ellos, sus vidas ministeriales, sean guardados de cualquier ataque, ¿no? O contraataque del enemigo, represalias que vengan contra ellos por una valiosa labor que están desempeñando en el cuerpo de Cristo. Entonces también cuidar sus corazones, estar atento, y que no terminen tristemente como Balaam. Entonces necesitamos darle seguimiento, seguimiento pastoral a este ministerio, a estas personas que tienen este llamado profético, y que Dios las utiliza, ya sea congregacionalmente o ya sea individualmente, porque todo profeta debe estar bajo sujeción, debe de entender eso, debe de ser confirmado, por sus autoridades. Vamos a mirar esto como ejemplo en Samuel. En 1 Samuel capítulo 3 verso 20 dice: y todo Israel desde Dan hasta Bersaba conocían que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces eso es algo que debe de entenderse, que debe de conocerse, pues que era una persona fiel, profeta de Jehová, de un Dios de pacto, de compromiso. Entonces la frase que se utiliza, donde dice desde Dan hasta Bersaba, era usada con frecuencia para describir los límites de la tierra prometida. Entonces él mantenía su ministerio, su liderazgo como líder, como profeta de Dios, dentro de los planes y propósitos de Dios, dentro del territorio de Dios. Entonces Dan era una de las ciudades que quedaban más al norte del país, y Bersaba es una de las ciudades más al sur. Entonces equivalía a ser usadas. Por eso Dan hasta Bersaba era tratar de decir con frecuencia los límites de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque debemos de caminar en el límite a todo lo que es el territorio, todo lo que es el área donde Dios está estableciendo su voluntad, su reino, sus promesas, su palabra para el pueblo. Que un hombre de pacto, de compromiso, que sabía los límites. Y aquí encontramos a Samuel, no como Balaam, que rompía los límites y rompió los límites, siendo un hombre que no era de compromiso, no era de pacto, sabiendo que Dios es un Dios de pacto, pero él no lo era, y Dios se lo dice cuando él decía: bueno, voy a esperarme a ver qué Jehová me dice. Pero cuando viene Dios, no se presenta como Jehová, sino Dios, simplemente la palabra Dios, generalizando, hablar con él. Eso es algo interesante. Entonces, en este contexto, era una forma de enfatizar, que tocante a Samuel, que todo Israel sabían que Samuel había sido un llamado, para ser profeta de Dios. Ahora, ¿hasta dónde reconocemos o cuidamos este ministerio? Eso es lo que nosotros debemos de entender. Cuando una persona se mueve en esta dimensión y no cruza los líneas o los límites, los linderos establecidos por Dios, entonces esto crea un respeto, crea un respeto, o crea un honor, para este ministerio, crea y mantiene un balance en la vida ministerial, en la vida también de la congregación, de estas personas. Eso es parte de cuidarlos y de saber que nosotros no podemos romper límites más allá de lo que Dios no nos permite. Entonces las relaciones también, que mantiene nos habla también de relaciones maduras, que pulen al profeta. El profeta, cuando dice que y todo Israel
desde Dan hasta Bersaba. Conocía que Samuel era fiel profeta de Jehová, también porque nos habla de relaciones, nos habla que él mantenía una relación madura y que pulía esas relaciones, okay, y que mantenía una buena estima, que en su fidelidad a Dios delante del pueblo. Entonces crea en el profeta esto gracia y también crea sabiduría, ¿okay?, para poder comprender al pueblo. Entonces es extremadamente difícil ser constantemente confrontador, ¿no? Y a la misma vez mantener una vida y una actitud llena de gracia. ¿Por qué? Porque eso es algo que el profeta debería de encontrar. Toda persona que entra en esta dimensión o iglesia que se mueve en esta atmósfera, pues encuentra esta dificultad a veces de ser constantemente confrontadores, ¿no? Porque un profeta habla lo que Dios está diciendo, y hay veces que a la gente no le gusta lo que Dios está diciendo, pero al mismo tiempo el profeta, que es el conducto simplemente de la voz de Dios, tiene que mantener una vida y una actitud llena de gracia delante de la gente. Y a veces esto es difícil, por eso es importante cuidar el corazón, cuidar este ministerio congregacionalmente o personalmente. Crea también una dependencia entre los ministerios. No son personas que se pelean o están desacuerdo de los ministerios, sino que los unes, crean humildad, ¿ok?, quebrantando a veces el propio orgullo de la vida del profeta. También tienen esa tendencia a sentir una manera de levantar su estado de espiritual óptimo para que Dios los use, y siempre buscar ser espirituales. ¿Okay? Podemos aprender esto y cuidar esto de este ministerio. Entonces vamos a mirar, tomar como ejemplo Eclesiastés 4:12. Dice: y si alguno prevaleciere contra uno o dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pues pronto. Entonces esto nos indica pues la unión, la fuerza que se puede hacer, las relaciones que se deben mantener. Entonces las relaciones pues dan consejo y confrontaciones también de actitudes y acciones a veces acertadas, pero también equivocadas. Entonces hay que cerrar puertas que pudieran estar abiertas para el ministerio profético, para nosotros como atalayas de Dios, okay, siendo nosotros como iglesia esos vasos, okay, esos receptores de la obra espiritual, a la obra divina, okay, que Dios está haciendo en esos tiempos. Hay que cerrar puertas que pudieran estar abiertas para llevarnos a la desunión. Okay. Sabemos nosotros que somos vulnerables a ataques del enemigo, okay, porque somos personas que somos vasos dispuestos, dice Pablo, útiles, dispuestos para toda buena obra. Entonces debemos de saber que somos vulnerables y tenemos que tener ese cuidado y cuidar a aquellos que también Dios está usando en este ministerio. Ministerialmente, que entenderlo, el momento más peligroso para una persona siempre es después de haber tenido un éxito. Y es cuando el enemigo contraataca, y si no está preparado puede hacerle mucho daño. Entonces muchas veces nosotros podemos decir, tuvimos un buen mensaje de Dios, una buena palabra de revelación, la iglesia está fluyendo en la revelación de Dios, o alguien individualmente trajo una palabra de revelación, profetizó ese alguien y trajo una palabra del corazón de Dios, y siempre frecuentemente después de haber tenido ese éxito en el cual lograr traer el diseño divino, es cuando viene el enemigo y contraataca. Por eso estoy hablando, o debemos de entender, de tener este cuidado. Ahora, recordando a Balaam, después de haber tenido un tremendo encuentro o experiencia con Dios, fue atacado en las áreas de su debilidad sin que nadie pudiera responder por él. Quizás eso es lo que a él le faltó. Por eso es que quizás se convirtió, después de ser un profeta, a terminar en un simple hechicero, porque quizás no hubo alguien que cuidara su vida, cuidara su ministerio, cuidara su corazón. Entonces por eso estamos tratando este tema, porque Balaam, después de haber tenido ese encuentro tremendo con Dios, de haber
haber tenido esa habilidad de tener los ojos abiertos al mundo espiritual y tener el oído para escuchar la voz de Dios y discernir los propósitos divinos de Dios, a terminar mal, quizás porque no hubo alguien ahí para haberle cuidado el corazón y terminó pues teniendo el amor al dinero. Entonces, eso lo podemos mirar en Números 22:7, donde dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Entonces, no hubo alguien que lo cuidara, no hubo alguien que estuviera, aconsejándole, o él no tampoco permitió quizás el aconsejamiento, el sometimiento a una autoridad. Por eso es que era una persona que no era una persona de compromiso o de pacto, o que estuviera en el pueblo de Israel, que no estaba ahí, no era incluido, o no estaba viviendo por lo menos en el pueblo de Israel. Entonces nos damos cuenta que la soledad, pues el estar alejado de quien puede cuidar el corazón, cuidar las actitudes, cuidar el ministerio, es tan importante, y él no lo tuvo. Y pues perdió, la codicia le ganó, perdió la habilidad, perdió el llamado y terminó pues mal, ¿no? Entonces ahora viene el ofrecimiento de honor, de gloria, de reconocimiento, de posición, y su corazón no estaba resguardado y cae en esta situación. Entonces nos damos cuenta esto por las escrituras. En Números 22:17 dice: porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Entonces pues a él se le hizo fascinante, ¿no?, la propuesta de Balac. Se le hizo fascinante, le llenó le llenó el ojo, como podríamos decir, todo lo que él podría haber estado esperando, porque estaba en una soledad que no estaba respaldado. Entonces, ¿qué fue lo que perdió él? Bueno, Balaam perdió la sensibilidad espiritual que Dios lo había capacitado. Ahora, en Números 22:31 al 33, entonces encontramos, dice: entonces Jehová abrió los ojos a Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro, y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. Entonces nos damos cuenta pues cómo él pierde la sensibilidad, cómo él pierde su llamado, cómo él es reprendido por Dios, y cómo él empieza a actuar en un camino perverso. Porque si bien conoce los pensamientos de Dios, si ya Dios le había dicho que no, si ya Dios le había dicho a otras palabras diferentes, pero él aún enfocado con el deseo de su corazón por la avaricia, pues él quiere obtener la recompensa. Entonces al final de cuentas nos damos cuenta que el tomar una decisión lo lleva por caminos perversos delante de Dios. Entonces vamos mirando donde dice: tu camino es perverso delante de mí. Otra posible traducción puede decir: tu viaje me disgusta. Aunque la fama de Balaam como profeta era reconocida, porque pues por eso van y lo buscan a él, aquí se le ve inepto, incapaz espiritualmente. ¿Por qué? Porque un asna sí puede ver, pero él ya no. Porque mientras el asna podía ver el ángel de Jehová, Balaam ya no podía verlo. Entonces ahora miramos su caída, ahora a su conciencia. Aún después de que el ángel lo corrigió, no cambió de dirección y decisión, aún a pesar de que viene y la reprensión, aún él no cambia, sino que él sigue su camino, ¿no? 3 veces tuvieron que interrumpirlo. Ahora en Números 22, verso 34, nos dice:
Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová que he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. O sea, todavía buscando de alguna forma buscar ir. O sea, él dice, he pecado. Si te parece mal, yo me volveré. O sea, a pesar de esta confesión, él no mostró espíritu de arrepentimiento, pues solo habla de desistir del acto exterior. O sea, eso es lo más interesante, que a pesar de esta confesión, si he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. O sea, que no era un hombre de vidente, o sea, que era un hombre que tenía una visión, que no era un hombre que oía la voz de Dios, que era un hombre que Dios le salía a un encuentro y que no sabía las cosas, pero ahora está diciendo, no sé, porque no sabía. Que entonces miramos el decaimiento, no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, o sea, ¿cómo puedes decir si te parece mal si 3 veces se le está oponiendo y ahora todavía él cuestiona? ¿Ok? Mas ahora si te parece mal, entonces quiere decir que esta frase, he pecado, y después, si te parece mal, yo me volveré, pues nos habla de una confesión, sí, de un error, pero no de un verdadero arrepentimiento, pues solo habla del problema actual, no del problema de su corazón. Entonces él vendió su don, él vendió su don, y disculpe la palabra, pero como una mujer fácil, vendió su don. Al mejor postor, le quitó el valor a lo que Dios le había dado. Le compartió a Barak una clave para poder derrotar al pueblo de Israel, cómo poder contaminarlo, y una mezcla que hubo después entre la nación, y que fue el decaimiento del pueblo de Israel, pero fue el que dio la estrategia a Balak, a pesar de que Dios había dicho que no, y terminó pues simplemente siendo un brujo, terminó simplemente siendo un hechicero, después de que había sido un hombre de Dios, y esto es algo muy interesante. Bueno, entonces podemos darnos cuenta cómo se toma de referencia a él. En 2 de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de su maldad. Entonces hizo lo que Dios le dijo por un tiempo, pero luego sus motivos perversos y sus deseos de obtener el dinero, la ganancia, pudieron más. Entonces, por eso es que lo miramos aquí. Entonces, también en el libro de Judas se nos menciona, Judas 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro del error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, el Judas, él presenta 3 ejemplos de hombres que hicieron todo lo que quisieron, lo que había en su corazón, sin importar que ellos sabían la voluntad de Dios. Caín, que movido por envidia, pues toma venganza y mata a su hermano. Balaam, que profetizó, y dio una estrategia a Balaam para obtener un dinero, no simplemente por obediencia a los mandatos de Dios. Y Coré también, que se revela con otros líderes designados, que habían sido designados por Dios, pero anhelaban el poder, anhelaban la posición para ellos mismos. Lo puede usted buscar el capítulo 16 de Números, verso 1 al 35. Estas historias, entonces, que toma aquí el libro de Judas, nos ilustran actitudes que son típicas de los falsos maestros, ¿no? Orgullo, egoísmo, desconfianza, avaricia, codicia de poder, menosprecio a la voluntad de Dios, rebelión a la autoridad. Entonces eso nos puede dar un panorama de qué se trata estos ejemplos que hace Judas. Entonces Elías, vamos a recordar un poquito a Elías, después de haber matado a los 450 profetas de Baal y de haber hecho que descendiera fuego del cielo, tuvo un declive en su ministerio y terminó en una cueva. El temor a lo que Jezabel le podría hacer, nos podemos dar cuenta de ello en Primera Reyes, y vamos a mirar por qué hago referencia a él.
En 1 Reyes capítulo 19, versos 3 y 4, dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Bersaba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Bueno, sentado debajo de un matorral, en un desierto, ¿no? Interesante, porque podemos imaginarnos que muchas personas pueden estar ahí sentados debajo de un matorral en su propio desierto, pero esto después de un éxito. Esto después de haber matado 450 profetas de Baal, después de haber vuelto el corazón del pueblo de Israel hacia Dios, donde cuando ven descender fuego del cielo y se consume el holocausto y consume hasta el agua que había puesto él mismo sobre el holocausto, ¿okay? Y al ver que después de 3 años y medio no había llovido y que él se pone a orar y llueve, mirar esas grandes hazañas y grandes éxitos, después del éxito viene el ataque. Viene el ataque, ahí viene el ataque y lo metió en un tipo de depresión. Y muchas veces después de un gran éxito viene la depresión. Tanto ahora aún a tener pensamientos suicidas, ¿no? Es decir, quítame la vida, ¿qué? Porque no soy mejor que mis padres, ¿ok? Entonces y empezó a él no solamente tener ese tipo de pensamientos, sino nos muestra también una lástima propia. Entonces Elías, él experimenta la intensidad de la fatiga, del desaliento después de sus 2 grandiosas victorias espirituales, que tanto los profetas de Baal como la respuesta en la oración, en la lluvia. Pero casi siempre después de grandes victorias espirituales llega el desaliento, especialmente aquellas que requieren esfuerzo físico o que producen una gran emoción. Entonces nos encontramos, por eso nos encontramos en este peligro cuando nosotros no somos resguardados, no nos cuidamos. Pues es tan importante que aprendamos nosotros a cuidarnos en el ministerio profético, en la iglesia que está teniendo una revelación, que está teniendo una palabra de Dios, en una iglesia que es atalaya para su tiempo, atalaya para estar oyendo el corazón de Dios y pronunciando el mensaje correcto. Pues que cada uno nos cuidemos como iglesia y también cuidar a aquellos que así Dios esté haciendo y usando. Entonces vamos a poder mirar y entender estas verdades, ¿ok? Vamos a mirar entonces esto. Quiero mirar aquí en 1 Reyes 19:10, donde dice: y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces Elías pensó que era la única persona que todavía seguía leal a Dios. O sea, él lo pensó. Entonces, pero era parte del ataque que él estaba recibiendo por el gran éxito que había tenido en su ministerio. En su soledad, en su desaliento, se olvidó de que había otros que permanecieran fieles a Dios en medio de la maldad de toda una nación. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender, de protegernos, de cuidarnos, ¿okay? Porque la soledad, después de aún de haber tenido un éxito, nos puede consumir, y aún viene el contraataque del enemigo. Una de las mejores tácticas del enemigo siempre es aislarnos. El aislarnos, porque solos somos una presa fácil de conquistar. ¿Okay? Y los resultados del ataque que viene el enemigo, pues aquí hacemos ver que hizo que Elías perdiera una sensibilidad espiritual, porque ahora dice: yo solo he quedado cuando había más. Entonces es algo interesante. Entonces 1 Reyes 19, 11, 13 dice: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que se paseaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces Dios
le dijo que fuera a ungir. Aquí usted puede seguir la historia, que Dios le dice que fuera a ungir a su reemplazo. Se volvió incapaz de destruir al espíritu jezabelico, el espíritu Jezabel que lo había controlado, por tiempo, tanto en el territorio como también, su propia vida, y que afectó su ministerio. Entonces nos damos cuenta, pues, cómo él también, después de un gran éxito, viene un gran golpe. Tenemos que tener mucho cuidado y cuidarnos. Josué también es otro ejemplo. Después de la gran victoria de Jericó, podemos darnos cuenta que él tiene una gran victoria de Jericó. Los muros caen, Dios les da una gran victoria ahí. Sabemos bien lo que sucedió ahí, pero ahora se descuida, se comete anatema, sabemos la historia, pero ahora viene otro pueblo más pequeño, más indefenso, que son los de Jaí, y que simplemente ese pueblo, por medio de ellos, fueron engañados, por ellos. Entonces, después de tener un gran éxito, dice en Josué capítulo 9 verso 14, y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Entonces, algo interesante, ellos acaban de tener un gran éxito, a los muros de Jericó, una gran ciudad amurallada, Dios se las entrega en su mano, son derrotados, y ahora ven un pueblo pequeño, pero no consultan a Dios. No consultan a Dios, se alejan de Dios, pierden el sentido espiritual, y caen en el engaño. Produjo división dentro del campamento de Israel. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de aprender. Dice capítulo 9, verso 18 ahí en el libro de Josué, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Es que después de que los engañaron, pues ellos juraron que no los iban a matar, y cuando se descubre todo por causa del juramento que hicieron delante de Jehová Dios, pues no lo pueden hacer. Pero eso causó un gran problema, donde dice, y toda la congregación empezó a murmurar contra los príncipes. Entonces, esto empezó a limitar la obra completa de Dios, de limpiar por completo Canaán, porque Dios le había dicho, tienes que limpiar a todo el territorio de Canaán, de todos sus pobladores, una tierra que Dios les había entregado. Entonces empezó a haber un problema, porque empezó a haber una limitación a lo que Dios les había dado, porque ahora resulta que no podían matar o expulsar a los de Jaí, a estas personas. Entonces hizo que Israel llevara una carga permanente, o sea, como un yugo, una vergüenza y angustia permanente por causa de este descuido. Bueno, quiero finalizar aquí, donde Josué, capítulo 9, verso 27, dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar, dice, que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Entonces no quedó otra más que vivir con ellos, convivir con ellos, y que se convirtieran en una carga para ellos, simplemente porque después de una gran hazaña, de una gran victoria, se descuidaron espiritualmente, no consultaron a Jehová Dios, y de repente cayeron en el engaño, y ahora viene una consecuencia. Entonces es algo que debemos de aprender, que cuando somos atalayas de Dios, no porque Dios nos dé grandes victorias, no porque Dios sea el que hable por medio de su iglesia y que Dios nos traiga revelaciones y nos dé el mensaje, no hay que descuidar nuestra relación con Dios. Hay que cuidarnos, cuidar la iglesia y cuidar a aquellos que Dios está utilizando, porque en las grandes victorias después viene el enemigo y contraataca, y entonces es algo muy, muy peligroso. Entonces ahora están ahí, ¿no? También sentándose debajo de un matorral en el desierto, y muchos están ahí después de una gran victoria, sentados debajo de un matorral en el desierto, lo que le pasó a Elías después de tener este gran éxito, y eso es algo que debemos cuidar, que este ministerio de atalaya, en la iglesia, para que no podamos convertir, de ser personas que tengamos una palabra divina, de ser personas que tengamos una visión, una revelación, y de poder oír
oír a Dios y que de repente nos convertamos simplemente en adivinadores, en que simplemente tengamos un conocimiento, pero ya no seamos gente de pacto, de compromiso con Dios. Y esto es muy, muy interesante. Ok, bueno, entonces espero que le haya bendecido el tema, espero que le haya bendecido este pequeño capítulo 9 y que le haya de alguna manera ayudado. La intención es que le bendiga, que le ayude, que le ilustre. No lo sabemos todo, pero sí podemos apoyarnos, ¿okay? Y saber de que Dios tiene cuidado de su pueblo, y nosotros también debemos de entender que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Somos los atalayas para ese tiempo. Dios nos eligió para este tiempo. Entonces ocupemos nuestra posición y aprendamos a ser verdaderos hombres y mujeres de Dios. Bueno, compártalo y espero que les sea de gran bendición, y más después tendremos otros videos más, otros estudios, y continuaremos en esto. Bendiciones.